fuerte aplauso al Señor en esta noche. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. A su nombre sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Bendecimos el nombre del Señor. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a comenzar en el libro de Isaías, capítulo 55. Puede buscar en su Biblia, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Me dicen amén cuando lo tengan. Isaías capítulo 55. Amén. Leemos la palabra del Señor puesto de pie, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Isaías capítulo 55 dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lean ustedes el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y conocer el bien, comer el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oirá vuestra y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Verso 6. Leamos todos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Amén. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, en esta noche, como la pastora mencionó, la pastora Violeta, el tema de esta noche está relacionado con la búsqueda de Dios. Y Isaías capítulo 55 nos hace una invitación, la palabra de Dios a través de este libro en Isaías 55 nos hace una invitación a todas las personas que están sedientas. Una persona sedienta, en comparación en términos naturales, es aquella persona que la podemos relacionar, como lo dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esas palabras fueron mencionadas por el salmista, y haciendo una relación natural de un siervo, de un animal de campo, que quizás tras el asedio en que se encuentra, corre de una manera desesperada por salvar su vida. Pero en el proceso el siervo comienza a clamar por esas aguas para saciar su sed. Relacionando con nosotros, la iglesia del Señor, relacionándonos con nosotros, el pueblo de Dios, creo que hay algo que debe de identificarnos, que como hijos de Dios, que como cristianos, tenemos una necesidad. Y aquí estamos viendo una necesidad, pero también estamos viendo en Isaías 55 una invitación
a las personas que tienen sed, pero no sed de agua natural, sino una sed de buscar el rostro de Dios, de buscar la presencia de Dios, de buscar esas aguas del Espíritu. Alabado sea el Señor, a su nombre. Gloria. ¿Qué se necesita entonces, amado hermano, para nosotros buscar a Dios? Necesitamos estar sedientos, necesitamos tener en nuestras vidas un anhelo de someternos, un anhelo de buscar, un anhelo, mi amado hermano y hermana que me esté escuchando, de buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, de ser cubiertos por la presencia de Dios. Amén, a su nombre la gloria. Gloria a Cristo Jesús. Hay algo muy importante que yo quiero decir, y es que la iglesia de hoy no es la misma iglesia de todos los tiempos. Y yo le puse como título al mensaje de esta noche: la agenda, el programa de Dios para su pueblo. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que todos a veces manejamos una agenda? Porque muchas veces tenemos compromisos. Nosotros los seres humanos manejamos una agenda. Yo en lo particular como predicador tengo una agenda, y en la agenda yo registro las actividades importantes que yo tengo que realizar. Así que, ¿qué es una agenda? ¿Y cuál es el objetivo de tener una agenda? A su nombre. Bueno, la agenda es un registro de actividades cuyo objetivo es llevar un control de nuestro tiempo, ya que manejar el control con nuestra mente no es suficiente para recordar. De eso se trata la agenda. Y quiero decirle que Dios tiene una agenda. Dios tiene una agenda en el cual Él tiene un programa establecido, predestinado para su pueblo, para su iglesia. Y muchas veces la agenda de Dios no coincide con la agenda del hombre, con la agenda de la iglesia, con la agenda del ministro. Yo he sido pastor por 29 años, y una de las cosas que Dios ha permitido en todo este proceso de esta pandemia que usted ha visto, y antes de la pandemia, el receso económico en todos los países, la situación económica, la situación espiritual de la iglesia, todas estas cosas tienen que ver con lo que nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, estamos haciendo con nuestro tiempo. Porque la agenda tiene que ver con el tiempo. Y Dios tiene preestablecido para estos tiempos un trabajo, una labor para la iglesia. A su nombre. Todos sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 17, vamos a ir a San Juan 5, 17, nos voy a llevar por algunos pasajes bíblicos. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17. Vamos a adelantarnos un poquito con respecto al milagro ocurrido en el estanque de Bethesda con el paralítico. En el versículo 11, él le respondió a los judíos: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿En cuál lugar? En el estanque de Bethesda. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue
y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Están poniendo atención? Y en el verso 17, Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Repita conmigo este versículo: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén, gloria al Señor. ¿A qué trabajo se refería Jesús? Trabajo espiritual del Padre, es con el Padre, andar buscando las armas para salvar. Había un trabajo que Jesús estaba desempeñando. Había un trabajo que Jesús estaba realizando. Y el trabajo que Jesús realizó durante el tiempo de su ministerio es el trabajo que debe de realizar la iglesia. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Denle fuerte ese aplauso al Señor. A su nombre. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Cuando él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pareciera que para muchas personas la labor de un pastor, la labor de un predicador, la labor de un evangelista, la labor de un profeta, la labor de un maestro de la palabra, la labor de un salmista, la labor, mi amado hermano, de un misionero, para muchos hoy día no es trabajo. En mi país, cuando una persona hace una gestión gubernamental, por ejemplo en Costa Rica, las personas que hacen solicitudes para una ayuda, para un bono de vivienda, para obtener una casa, incluso para hacer una gestión bancaria, lo llevan a una página para rellenar muchos datos de la persona, entre ellos la profesión. Y cuando llega a ese espacio, se despliega una lista de profesiones que existen: maestro, abogado, bueno, ahí aparece de todo, panadero, electricista, pero no, y aparece la palabra sacerdote, pero no aparece la palabra pastor. La palabra de pastor o la profesión de pastor no existe. ¿Por qué? Porque para los gobiernos, para las instituciones, el ser pastor no es un trabajo ni tampoco es una profesión. Yo no sé acá en Estados Unidos, pero por lo menos en mi país el ser pastor no es una profesión. En el caso mío, como yo sé que no aparece la profesión de pastor y aparece la profesión de sacerdote, pero como yo no soy un sacerdote, entonces escojo entre todas las profesiones que existen en esa lista, escojo la profesión de conferencista. Esa sí aparece. Entonces mi trabajo que desempeño es como conferencista. Entonces esa labor sí se reconoce. Amén, a su nombre. Ahora, ¿en qué trabajaba Jesús? Cuando él decía que trabajaba porque su padre trabajaba, se refería a José, el carpintero, y que él también pues era un carpintero. No se refería al Padre terrenal, se refería al Padre celestial. El Padre trabaja y Jesús dice: y yo también trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? El trabajo que Jesús hacía fue el trabajo que él le delegó a la iglesia. A su nombre. A su nombre. Esta palabra le dijo Jesús a los judíos. El trabajo del cual hablaba Jesús era parte de una agenda. En el trabajo que él tenía que realizar, Jesús tenía una agenda. Una agenda establecida por el Padre. El trabajo consistía, entre otras cosas, número uno, predicar el Evangelio. Esta es una de las labores que debe de estar en la agenda de la iglesia. ¿Cuál era la labor primordial?
La más importante, predicar, diga conmigo, predicar el evangelio del reino. Amén. Segunda labor en el trabajo que hacía Jesús, sanar a los enfermos. Sanar a los enfermos, a su nombre. ¿Y cuál es la labor de la iglesia también? Él sanaba a los enfermos. Nosotros oramos por los enfermos. Hay una diferencia entre sanar y orar por los enfermos. A su nombre. Tercer labor que hacía Jesús, liberar a los que estaban cautivos. Cuarto, abrirle los ojos a los ciegos. No solo a los ciegos naturales, como Bartimeo, sino también a aquellos que son ciegos espirituales. Amén. ¿Qué significa la ceguera? Espiritualmente significa incredulidad. Amén. Diga conmigo, incredulidad. A su nombre, gloria. Sin dejar de un lado otra de la labor importante de Jesús. Oye, aparte de todo eso, podemos mencionar más cosas que Jesús hacía. Pero había una labor que no se podía dejar de un lado. ¿Cuál era la labor? ¿Cuál era el trabajo que estaba en la agenda de Jesús? La preparación de sus discípulos. Uno de los trabajos importantes que nosotros como ministros de Dios tenemos que hacer es formar y capacitar nuevos discípulos. Hacer discípulos. La Biblia dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí vemos nosotros, amado hermano, en el evangelio de Marcos, cómo el Señor delega a la iglesia de la predicación del evangelio a toda criatura. Pero también, amado hermano, vemos nosotros que el Señor le da otra comisión a la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Así que Jesús dedicaba parte de su tiempo a la labor de formar. Diga conmigo, formar. La labor de capacitar. Diga capacitar a sus discípulos. En la iglesia, esa es parte del trabajo que tenemos como ministros de Dios. Tenemos que formar, tenemos que capacitar. Debe haber un tiempo para la formación espiritual, para la formación teológica, bíblica. ¿De qué? De los discípulos, del liderazgo de la iglesia. ¿Su nombre? Gloria. Ahora bien, vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2. Que prediques, ¿qué? La palabra. Diga conmigo, la palabra. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra. ¿Qué es lo que necesita hacer la iglesia en estos tiempos? Predicar la palabra de Dios. Amén, amado hermano. Prediques la palabra. Y le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay algo que nunca podemos dejar de un lado y es la predicación. Quizás muchas veces nosotros podemos salir a hacer una evangelización y decimos: no, ya cumplimos con la tarea, con el compromiso. Pero no, mi amado hermano, el predicar debe ser de una manera continua. No existe un tiempo determinado como un trabajo secular que son 8 horas, que usted va y trabaja 8 horas y usted dice: ya cumplí con mi tiempo de trabajo. No. En el ministerio, y nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, nuestra visión debe estar enfocada en la predicación. No importa el tiempo y las circunstancias.
No importa el momento, siempre hay una oportunidad para predicar la palabra de Dios a una persona que la necesita. Amén. A su nombre. A su nombre. Así que Pablo le dice a Timoteo: yo te encarezco delante de Dios que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué le dice? Redarguye. Segundo, le dice reprende. Tercero, exhorta con toda paciencia. Cosas importantes que tienen que ver en el mensaje que nosotros vamos a llevar. El mensaje, amado hermano, que nosotros exponemos tiene que ser un mensaje que redarguya la conciencia de la persona, que lo haga ver en la condición en que se encuentra. Amén, amado hermano. El mensaje también tiene que ir enfocado en reprender la actitud, el pecado, a su nombre. Pero por último le dice Pablo: exhorta con toda paciencia y con doctrina. La palabra exhortar no es regañar, porque muchas veces decimos: hermano, yo a aquella hermana vine, la agarré y le exhorté. Pero la palabra exhortar no es regañar. La palabra exhortar significa animar. ¿Por qué dice ahí el apóstol Pablo con toda paciencia? Porque hay personas, amado hermano, que es necesario dedicarle el tiempo y tener paciencia para animarlos. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Denle fuerte ese aplauso, hermano, a su nombre, anímese. Así que la palabra exhortar no es lo que muchas veces nos enseñaron o tal vez nosotros creímos, sino la palabra exhortar es animar. Cada vez que dice Pablo que exhortaba, era que animaba a la gente, a su nombre. Y eso no es fácil. Animar a las personas que están desanimadas no es fácil. Se necesita paciencia. ¿Qué necesitamos para animar a alguien? Paciencia. Miren, mi amado hermano, que a veces no queremos aplaudir, a veces no queremos cantar, a veces no queremos doblar rodillas, a veces no queremos venir a buscar el rostro de Dios, no queremos orar. Amén, amado hermano. No queremos ayunar. ¿Y qué es lo que debe de armarse un ministro de Dios? De paciencia. Diga que está la paz suya, ármese de paciencia. Ármate de paciencia, Rosario. Gloria a Dios. Por eso Jesús dedicaba tiempo a sus discípulos. Muchas veces ellos no entendían lo que Jesús enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Tener paciencia con ellos. A su nombre. A la gente necesitamos tener paciencia con un recién convertido que no sabe orar, no sabe ayunar, no conoce la Biblia. Necesitamos instruirlo, necesitamos enseñarlo. A su nombre. Otra labor en la agenda de Dios es esa que Pablo enseña. En el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Por qué? Porque en este camino nos vamos a llevar decepciones. Y cuando Pablo le dice que sea sobrio, es que hay que andar, en Costa Rica se le llama despabilado. No sé cómo se le dice aquí. Alerta. Con los ojos bien abiertos. A su nombre. Y le dice: soporta las aflicciones. Hay momentos en que nosotros estamos rodeados y nos afligimos por circunstancias. Amén, a su nombre. Hoy mucha gente está afligida porque no sabe qué hacer con esta situación de la pandemia. En la iglesia los pastores se afligen también porque la gente no se quiere congregar, la gente no quiere asistir a la oración, no quiere asistir a los ayunos, la gente dejó de evangelizar. Por ahí alguien dice que ni los testigos de Jehová, que se miraban todos los días, ahora ya no se ven. A su nombre. Pero ¿qué dice Pablo a Timoteo en el verso 5? Le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y le dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Jesús en una ocasión le preguntó a sus discípulos:
¿Qué dice la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente que yo soy? Uno le dijeron, dicen que Jeremías. Otros lo relacionaban con Juan el Bautista, que había resucitado. Otro, alguno de los profetas. Pero Pedro, tomando la palabra, digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A su nombre, cuando da un aplauso al Señor por eso. Tú eres el Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Hay gente que a mí me ha dicho, hermano, ¿usted qué es? ¿Es pastor? ¿Es evangelista? ¿Qué es? Le digo yo, soy lo que Dios quiere que yo sea. He sido evangelista, he sido pastor, he sido maestro en la palabra, me llaman apóstol, otros me titulan profeta. Pero soy lo que Dios dice que yo soy. ¿Qué es para usted la hermana Violeta? María. ¿Es pastora? ¿Es profeta? ¿Es evangelista? ¿Qué es? Porque Dios diga así. Porque puede profetizar, puede mandar, el Señor puede mandar una palabra a través de su boca y es profeta. Amén. Ella es evangelista, ella es pastora, quiere decir que tiene mucho tiempo. Timoteo era un pequeño pastor. Pero Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Yo he sido pastor por muchos años y me gusta invitar en la iglesia, me gusta invitar predicadores de Costa Rica y de otros países. ¿Por qué? Porque todos los ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo. Hay hermanos en la iglesia que le dicen al pastor o a la pastora, ay, no traiga tanto predicador, miren que tiene que salir la ofrenda. No seamos egoístas. No tengamos una mente carnal pensando en que una ofrenda no tiene el valor de lo que el mensaje de Dios trae a ese siervo de Dios. La bendición que puede dejar a nivel espiritual, muchas cosas pueden ocurrir. Entonces, cuando yo pastoreo, nunca permito que un hermano, un líder, me manipule en esa área. Siempre les digo, el precio de un alma, no se valora con dinero. ¿Cuánto da un aplauso fuerte al Señor? Dele fuerte ese aplauso, hermano, que se oiga. A su nombre, yo me convertí en una campaña evangelística. Y a través de mi persona y de mi esposa, usted no se imagina la cantidad de almas que en 29, casi 30 años se han convertido al Señor. Usted no se imagina la cantidad de milagros, sanidades, liberaciones que ha hecho el Señor en la vida de muchas personas. Aquí no hemos visto milagros. Las veces que he estado con usted, casi siempre el Señor me trae una palabra de corte pastoral, como hoy. Pero quiero decirle, mi amado hermano, que los ministerios, Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para la edificación de qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Edificando a la iglesia, perfeccionando al cuerpo de Cristo. ¿A su nombre? Eso estamos haciendo. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, exhorta a Timoteo, anima a Timoteo a que no se quede reducido en su ministerio en 4 paredes. ¿Sabe usted que hay? Bueno, la pastora me dijo que predicara sobre búsqueda, pero estamos buscando por todos lados y trazando el mensaje. Pero hay hermanos en las iglesias que son egoístas. No quieren que el pastor se desarrolle en su ministerio. ¿Cuántos han visto por los canales de televisión a Cash Luna? ¿Cuántos han visto por televisión ¿cómo se llama? A Armando Alducin? ¿Cuántos han visto por televisión al apóstol Guillermo Maldonado? ¿Cuántos han visto por televisión las grandes cruzadas de Benny Hinn?
¿Y qué son ellos? Son pastores. Son pastores. Pero la iglesia que ellos tienen se convirtió en una plataforma para su ministerio. Oiga, esto no es fácil lograrlo. Yo tengo muchos años trabajando en eso. Porque sabe una cosa, no solo el evangelista que anda predicando en la iglesia, Dios lo puede usar. Dios puede usar a su pastora. Dios puede levantarla. Dios puede respaldarla. Amén, amado hermano. Fuera de estas cuatro paredes. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte al Señor? ¡A su nombre! Las veces que yo he pastoreado, en la iglesia donde yo he pastoreado, el Señor sí ha hecho sanidades, ha libertado a algunas personas, ha hecho milagros, ha hecho muchas cosas Dios en la iglesia, pero el mayor respaldo lo he tenido cuando yo salgo de las cuatro paredes. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús dijo? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Yo he sido pastor y le estoy hablando con experiencia. Muchas veces hay gente en la misma iglesia que no cree en el ministerio de su pastor, que no apoya el ministerio de su pastor. Pero cuando va a una iglesia usted a predicar, el pastor prepara la actividad, la campaña o lo que se llame, la cruzada, y pone a la iglesia a orar y ayudar por ese siervo de Dios. Y cuando ese siervo llega a aquel lugar, lo honran en todos los sentidos de la palabra, admiran su ministerio, bendicen su ministerio económicamente, lo bendicen también a través de sus oraciones, y eso trae un gran respaldo, hace que el ministro de Dios sea usado de una manera sobrenatural. Pero en la iglesia muchas veces hay gente que ni ora por su pastor, no saca un tiempo para ayunar por él. ¿Cuánto le han pedido, Señor? Úsala, sierva, levántala, úngela, Señor, ponga una unción sobrenatural en su vida, para que cuando ella suba al púlpito, el Espíritu de Dios se derrame. ¿Cuánto damos un fuerte aplauso al Señor a su nombre? Esta la estoy reservando para el final. Usted me dirá, pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿Tiene usted pruebas de que eso funcione? Que la iglesia que ora por su pastor o su pastora, Dios puede respaldarlo aún más, ¿verdad? Antes de llegar yo a los pies de Cristo, conocí una iglesia que me invitaron un día a esa iglesia, se llama Maranata. Ese pastor, el Señor lo sacó del alcoholismo, de la calle, lo llamó al ministerio, lo ungió con el Espíritu Santo y levantó una congregación. Cuando yo fui a esa iglesia, era una iglesia de un avivamiento poderoso. En ese tiempo habían 350 personas en un segundo piso. Y ese día el hermano que me invitó, porque yo no era cristiano, pero era tanta la insistencia, yo siempre iba a un parque, después que salía del trabajo a comerme un helado, era soltero, no tenía esposa, no tenía hijos, y ellos se sentaban en el parque también a comer helado. Y esos jóvenes me hablaron de Cristo y me invitaron a su iglesia, y como yo todos los días después del trabajo yo me iba a ese parque a sentar, entonces ellos todos los días ellos me invitaban. Ese joven se llamaba Herman Duncan McElroy, moreno, nicaragüense de Bluefields, y el otro se llamaba Gregory Bieber Omier. Esos dos morenos hicieron que yo fuera a su iglesia. Ellos entraron de primero, subieron las escaleras hasta el segundo piso, y cuando yo llegué a la última peldaño para subir, dentro de la iglesia había una atmósfera, había una nube. Oiga, hermano, una nube como cuando usted subió una montaña, que cubría por dentro todo el edificio. La gente hablaba en lengua, era bautizada, otros eran liberados. Era algo poderoso que, oiga, en mis casi 30 años de ministerio nunca he visto una manifestación poderosa del Espíritu Santo como hubo en esa iglesia. Nunca.
Cuando yo saqué la cabeza para ya dar el último peldaño para subir allá arriba, sentí que se me fue el aire. Sentí que me moría porque era un pecador subiendo a un lugar donde la gloria de Dios había descendido. Me dio temor. Y estuve en el culto y yo me quedé sorprendido porque no tenía conocimiento de esas cosas. Ese pastor, Dios le dijo, la iglesia que vas a tener se va a llamar la iglesia de los 5,000. Tú vas a ser pastor de una iglesia de 5,000. ¿Y sabe una cosa? El ministerio creció, la iglesia creció y la iglesia llegó a tener 5,000 personas. Cuando dan un fuerte aplauso al Señor. 5,000 personas. Pasaron algunos años para que se cumpliera la palabra que Dios le había dicho. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? En la iglesia hay gente vaga espiritual. Hay gente en la iglesia sin compromiso. Otro día me volvieron a invitar para que fuera a una vigilia. Y yo no era cristiano. Era un pastor que le gustaba ayudar al extranjero. Habían habitaciones, muchas habitaciones dentro de la iglesia para hospedar, para darle hospedaje y alimentación a los extranjeros. El pastor era muy amoroso. De hecho, el primer día que yo fui me abrazó. Hay pastores que uno lo ven así, ni siquiera le dice, pase, entre, siéntese. Ese hombre era lleno de amor, porque como Dios lo sacó a él de los turistas. Hicieron una vigilia. La vigilia comenzaba a las 7 de la noche y la vigilia terminaba al día siguiente a las 6 de la mañana. La gente llegó a la vigilia, yo llegué a la vigilia y yo no pude salir porque todo el que entraba al templo, llegaba a la iglesia, no podían salir más del edificio. La puerta se cerraba. Así sea la excusa que usted pusiera, que me quiero ir, que tengo un compromiso, que esto y lo otro, decía el pastor, nadie sale. Aquí todos amanecemos en vigilia. Era un hombre con autoridad. Y así comenzaba esa vigilia, y era vigilia no de cantaleta, era vigilia de oración, vigilia de búsqueda de Dios, de verdad, vigilia de buscar, de doblar rodillas. ¿Y sabe qué pasó? Que mientras la gente estaba en el altar orando y llorando y clamando a Dios, el que estaba sentado en el asiento, y si estaba pescando, si se estaba durmiendo, los diáconos iban y lo agarraban uno, cada uno del brazo, y se lo llevaban para el altar a orar. Nadie podía quedarse sentado en las asientos, en las bancas. Todos iban para el frente a orar, hasta que amanecía, hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo no cree usted que una iglesia va a crecer así? Que cuando usted llegaba al culto, los líderes tenían que estar a las 5 de la tarde, de 5 a 7 orando en una cadena de oración. Y todos los que llevaban niños, los niños estaban en un sótano orando. ¿Y qué le parece que ese pastor ni tocaba a la gente y solo caminaba del lado derecho al lado izquierdo y la gente caía y los milagros sucedían? Y sus predicaciones eran predicaciones de 3 horas y nadie se dormía. Y al final siempre el Espíritu Santo se derramaba. Pero mientras él estaba predicando, habían cadenas grandes de oración de hombres y mujeres en el sótano orando y clamando para que Dios usara al pastor. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Digan, hay poder en la oración y en el ayuno, en la búsqueda de Dios. Esa iglesia llegó a 5,000. ¿A cuántos quieren? ¿A qué cantidad de miembros quieren ustedes que lleguen a la iglesia?
¿Cuánto tiempo ora usted por esta congregación? ¿Cuánto tiempo ora usted por su pastora? ¿Cuánto tiempo usted ora por los líderes? ¿No esperaba usted este mensaje, verdad que no? A su nombre. Dele la gloria al Señor, a su nombre la gloria. Ahora, en ese mismo capítulo 4, vea la expresión del apóstol Pablo. Mire usted, en la condición en que estaba Pablo, y todavía Pablo anima a Timoteo, pero después de eso, después de decirle que cumpla su ministerio, en el verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sentía que su muerte estaba cerca. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo había cumplido con la agenda de Dios. Hemos cumplido nosotros con la agenda del Señor. Y dice en el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ha peleado usted la buena batalla? Podemos decir igual que Pablo, he peleado la buena batalla. Quizás no hemos peleado lo suficiente. Quizás nos hace falta más esfuerzo porque Pablo lo dio todo. Pablo se entregó, se despojó. Pablo mismo decía, por todo y en todo he sido enseñado. ¿Tanto para qué? Para tener necesidad como para estar saciado. Pablo, siendo un apóstol, supo lo que era el hambre, el frío, los peligros. Sufrió como prisionero, fue abofeteado, fue apedreado, y después de apedreado se levantó y siguió predicando. ¿Cuántas cosas Pablo padeció por servirle al Señor, por cumplir con la agenda de Dios? ¿Cuánto damos un fuerte aplauso, hermanos? A su nombre. La iglesia hace mucho tiempo ha estado pasiva. A su nombre. Desde hace más de 30 años la iglesia se desvió de la agenda del programa establecido por Dios. Ya que en las iglesias se crearon agendas y se establecieron programas, yo también caí en ese error. Yo decía que era un pastor bien organizado, y yo me reunía con los líderes, y como comenzamos a hacer programas, oiga, y a veces llegué a hacer programas hasta para el próximo año. Y así nos ha pasado muchos ministros, a muchas iglesias. Nos llenamos de programas que nosotros creamos. Pero Dios tiene ya un programa. ¿No ve usted los cultos? Hace 30 años cuando yo me convertí, pasamos, hermano, primeramente a hacer una hora de oración al altar para poder entregar al que presidía. Usted no ve que hay hermanos que pasan al altar y no duran más que 5 minutos orando. No tienen nada más que dar. Porque su vida espiritual está escasa, está raquítica. Y hace 30 años cuando yo me convertí, el que abría el culto había como una hora de oración. ¿Cómo cree que estaba eso? Ya el fuego se había encendido. Y la gente era invitada a pasar al altar a orar. Nadie se quedaba en las bancas. Luego se le entregaba al que presidía el culto. Y el Espíritu Santo agarraba a esa persona que presidía. Y el Espíritu Santo se derramaba. La gente hablaba en lengua, la gente era bautizada, la gente danzaba en el Espíritu. ¿Cuántas cosas hacía Dios?
y después venía el mensaje. Pero muchas veces en ese proceso de alabanza y adoración, la agenda que pudiéramos haber tenido se paró, porque el Espíritu Santo agarraba su tiempo. Y muchas veces en los cultos no se podía parar. Cultos que comenzaban a las 6 de la tarde y eran a las 11 de la noche y no paraba el Espíritu Santo de hacer lo que en su agenda tenía que hacer. No en la agenda nuestra, sino en la agenda de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. En la agenda de Dios, Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Dios tenía ya eso programado. Amén, a su nombre. En la agenda de Dios, Juan tenía que bautizar al Mesías, no el Mesías a Juan. En la agenda de Dios, Jesús debía ser llevado por el Espíritu al desierto en un ayuno por 40 días. ¿Para qué? Para preparar su ministerio. Cuando nosotros a veces preguntamos ¿cuántos quieren servir al Señor en el ministerio? La gente dice amén. Pero pregunto, ¿estamos dispuestos a pagar un precio? Ese precio tiene que ver con búsqueda. Ese precio tiene que ver con oración. Ese precio tiene que ver con humillación. Ese precio tiene que ver con ayuno. Podemos aspirar a un ministerio, pero si no pagamos el precio, está difícil. Cuando yo comencé en mi ministerio, yo comencé siempre, me convertí en una iglesia pentecostal. Me convertí y desde que yo me convertí era de buscar de Dios. Porque los cultos eran todos los días. Los ayunos 3 veces por semana. Y las oraciones eran solo oración. Y cuando la gente comenzó a decirme que miraba que yo tenía un ministerio, lo primero que yo hice para ver si realmente tenía ministerio fue meterme a 3 días de ayuno. 3 días de ayuno y oración encerrado en un cuarto sin comer. Y al final de esos 3 días, el Señor hizo algo poderoso. El pastor me permitió que pasara al altar, pero no había llegado al altar, faltaba como 1,5 metros para llegar al altar, y todos los que estaban en el altar cayeron de espalda, y el Espíritu Santo comenzó a liberarlo. La gente se manifestaron los demonios y terminaron bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. 5 personas cayeron. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dije, voy por 5 días de ayuno. 5 días de ayuno sin cortar. Y al final de los 5 días de ayuno, el Espíritu Santo me muestra en una visión cómo calcifica la dentadura. El pastor me pasa al altar y oré por otras 5 personas que tenían caries en la dentadura, y los 5 fueron calcificados con sus dentaduras con oro. Hasta el día de hoy tienen sus calzaduras. ¿Cuánto dan un aplauso fuerte al Señor? A su nombre. Entonces yo pensé en eso, después de esos 5 días, cuando ocurrió eso, yo creo que sí tengo ministerio. Entonces me metí 3 meses, 90 días, cortando cada 7 días. Con un jugo, una cajita y una galleta, cada 7 días. Y cuando en el proceso de esos 90 días, la gente llegaba a la casa y salían bautizados por el Espíritu Santo. La gente llegaba enfermos y salían de la casa sanos. En los 90 días mi esposa lloraba porque me puse delgadito, y mi esposa decía, se me va a morir mi esposo. Donde el Espíritu Santo me agarraba y me ministraba y caía al suelo. Donde Dios tenía un trato conmigo, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa si yo no hubiera pagado el precio? Si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios nos respalde, si queremos ver que la iglesia crezca, si queremos nosotros, mi amado hermano, ver la gloria de Dios, es necesario buscar a Dios, es necesario pagar un precio. Den un fuerte aplauso al Señor, a su nombre. A su nombre.
aquellos programas de cultos en aquel tiempo eran programas de búsqueda de la presencia de Dios. ¿Estoy oyendo, hermano? Muchas veces estamos de cuerpo presente en la iglesia, pero con ganas de irnos para la casa. Y los que son noveleros, que gustan las telenovelas, precisamente las telenovelas las pasan a la hora del culto. Algunos por eso es que no se congregan, no es por el COVID, es por la telenovela. A su nombre. Y si gusta le pase este mensaje a los que no vinieron. A su nombre. Seguro le van a decir, ¿cuánto le llaman trae ese predicador? Aquellos programas de aquel tiempo eran programas de liberación de personas poseídas por espíritus. ¿Qué significa? Que antes la iglesia tenía la misión de liberar al oprimido. ¿A su nombre? Hay mucha gente que tiene demonios. Hay personas en la iglesia que tienen espíritus que los atormentan. Y estamos con ellos y no hacemos nada por ellos. ¿Y qué decir de los programas de evangelización de aquel entonces? Yo me acuerdo de mi pastor, que todavía está pastoreando, se llama Edwin Salas. Todos los domingos, en la mañana había ayuno. Y alrededor a la 1 de la tarde, cortábamos el ayuno, no era un ayuno corrido, grande, porque después salíamos contratados toda la iglesia con el pastor a la calle. El pastor iba con todos nosotros, casa por casa, evangelizando, hablándole a la gente en la calle, predicando el evangelio, evangelizando, repartiendo tratados. Y esa iglesia comenzó a crecer. A su nombre. Romanos capítulo 10, versículo 13. Vea lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El siguiente versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Amén. Algo muy importante dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué es la labor de la iglesia? Preparar, capacitar para evangelizar. ¿A su nombre? ¿Qué se necesita para que hayan conversiones? Predicadores. ¿Qué es la pasuya? Necesitamos predicadores. No necesitamos observadores, porque hay hermanos que vienen a la iglesia solo a observar, a ver qué se hace. Vienen a analizar el mensaje, a ver si está bonito, si les gustó, si es agradable o no. Pero nosotros, amados hermanos, la iglesia somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar para la salvación de las almas. Amén, a su nombre. Entonces, la iglesia tiene que preparar a los predicadores, capacitarlos y enviarlos. Amén, amado hermano, a su nombre. Y esto no es a la fuerza. Porque hay hermanos que cuando uno le habla del ayuno, dice, hermano, y no me fallen, dice la pastora. Y se molestan. Porque si ellos quieren obligar a uno a ayunar, no quiero. Hermano, véngase de los asientos, véngase al altar, venga a orar aquí al altar. Y no quiere quedarse en el asiento, porque el asiento está bastante cómodo. Y viniendo aquí al altar se tiene que chimar las rodillas. Pero algunos se traen una almohada para poner las rodillas en la almohada, para estar más cómodos. Y digo yo, ¿cómo hacía Jesús en el desierto, doblando las rodillas ahí en el desierto? Nos incomodamos porque no hay aire acondicionado y el tiempo está muy caliente. ¿Y cómo hacía Jesús cuando le pegaba el sol en el desierto? Es que nos hemos vuelto muy fresas, no sé, muy
muy light. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? A su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, las almas están fuera, no están dentro. A su nombre. Este es el principal programa en la agenda del Señor. A veces nos llenamos de actividades. Celebración de la Biblia, celebración de un matrimonio, celebración como un evangelista que decía, yo tengo la agenda llena. Él era evangelista y cantante. Y le decía, ¿cómo llena? Y dice, yo no sé porque usted tiene muy poco compromiso. Dice, porque yo la tengo llena. Y ahí sí, un compromiso de ir a un matrimonio a cantar. Luego ir a un 15 años. Y dice, esos no son compromisos con respecto al ministerio, lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces en la iglesia nos llenamos de muchas cosas, programas que nosotros mismos ideamos, inventamos, que creemos que van a ser bendición. A veces es para animar a la misma iglesia. Pero nada va a sacar a la iglesia del conformismo, sino a través de la ayuda y la oración. Yo lo animo a usted que se levante, hermano. La Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que busquemos a Dios. Fíjate que la paz suya es tiempo de que busques a Dios. Ya no pongas excusa. ¿Y qué dice el libro de Isaías? Isaías capítulo 55 dice, a todos los sedientos. Oiga, los sedientos no estamos hablando que son solamente hermanos de la iglesia, de los líderes, nosotros los ministros. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Cuántos quisieran meterse en las aguas? Como hizo Ezequiel en la visión. Él se metió en las aguas y el agua le llegaba hasta los tobillos, y luego las rodillas, luego la cintura y luego lo cubrió completamente. Un día un predicador le preguntó a Dios, Señor, yo quiero que tú me muestres qué tan lleno del Espíritu Santo estoy. Porque Dios le reveló a un hermano que el hermano estaba lleno, estaba hasta los hombros. Y el Señor le mostró en una visión, y se miró en la visión que apenas tenía el agua en la planta de los pies. Y le dice, Señor, pero ¿cómo si yo busco tu rostro? Sí, me dice, pero ese es tu nivel espiritual. Y yo le pregunto en esta noche, hermano y hermana, ¿hasta dónde llegan las aguas en tu vida? ¿Eres tú una persona llena del Espíritu Santo? ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo nos bautiza, eso implica una llenura? Pero para que esa llenura permanezca, debemos de permanecer buscando el rostro de Dios. A su nombre. ¿Qué necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo? Diga, estar sedientos. Ustedes pusieron una canción que dice sedientos de ti. Póngala, hermano, la tiene ahí, hermano. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas. ¿Sabe usted que no necesitamos dinero nosotros? No necesitamos dinero para poder ser llenos del Espíritu Santo. Porque todo lo que Dios nos da es gratuito. A su nombre. Gloria a Dios. Y Él nos hace esa invitación. Dice, comprar sin dinero es sin precio de vino y leche. ¿Qué produce el vino? ¿Qué produce el vino? ¿Cuántos tomaban guarito aquí? A ver, levante la mano. Vino moyol, whisky, licor. ¿Ah? ¿Qué produce eso? Borrachera. ¿Qué produce el vino? El vino produce alegría, gozo. Amén, amado hermano. Después el gozo viene la tristeza, pero espiritualmente el vino produce gozo. ¿Cómo estaba la gente en la boda de Caná?
estaba regocijada, estaba contenta. Y cuando probaron, cuando el Señor convirtió el agua en vino, probaron que ese vino estaba mejor. El vino sin alcohol. Ese es bueno. A su nombre. Y dice que probaron que el vino estaba mejor. Se suponía que el primero se daba al inicio y al final el de baja calidad. Pero el vino que el Señor transformó de esa agua, ese es el vino de mejor calidad. Así que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, amado hermano, dice la Biblia que estemos siempre gozosos, y muchas veces hemos perdido ese gozo en nuestra vida. Porque sabe una cosa, mi amado hermano, ese gozo lo da el Espíritu Santo. A su nombre la gloria. Póngase de pie en esta noche. A su nombre es la gloria. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Amado hermano, que estamos en tiempo de buscar su rostro, en tiempo, mi amado hermano, de meternos, amén, amado hermano, de buscar su presencia. Su nombre sea la gloria. Una de las cosas que Pablo, hablándole a los Efesios, le dice, amado hermano, que debemos de orar, amén, amado hermano, de manera incesante. Bendito sea el Señor. Yo quiero en esta noche pedirle que si puede pasar aquí adelante, hermano.